cuando usted escribió 100 años de soledad, porque usted tuvo que dejar un puesto en una agencia de publicidad para dedicarse a escribir y tuvo una época muy difícil que su esposa recuerda que no han sido todas las épocas de la vida, sino ha sido esa. Y me impresionó una anécdota. Cuando usted terminó de escribir 100 años de soledad, se fue al correo a enviar el paquete a la Argentina. Y no sé si tuvo para los portes o no. ¿Usted recuerda ese momento? Sí, ¿Cómo fue? pero no es tan grave como se cuenta. Lo que pasa es que 100 años de soledad pesaba más de lo que uno se imaginaba. Fíjate, 100 años de soledad lo escribí yo en México en 1965, 66, 67, desde el 65 hasta el 67. Fue una época estupenda, es decir, era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no lo paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Y ella, por supuesto, no lo pensó dos veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. Salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mira, aquí tienes como para 10 años, y duró 3 meses. Y seguí escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino, el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, señora, usted debe 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije como 6 meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de 7 me pagan todo. Y dije, sí, todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes está por mí y dijo, mi palabra. Le dijo, mi palabra de honor. Y tú sabes que a los 7 meses fuimos y le pagamos todo. No por 100 años de soledad, porque yo terminé y en un mes traía tal palenque en la mano que me puse a trabajar después en publicidad y pudimos pagar todo eso. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo. Eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tenemos sino 45. Y mira, muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos, quitaban hojas como quien corta carne. Cuando llegaba a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dijeron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron 2 vueltos
Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Fíjate que hace mucho tiempo que yo no leía artículos críticos sobre mis libros. Cuando apareció 100 años de soledad y una especie de avalancha de crítica, en el primer momento con una gran ansiedad perfectamente justificada y natural y comprensible, yo me precipitaba sobre estas críticas. Mira, a ver si decían si les gustaba o si no les gustaba. Y luego me fui dando cuenta de que los críticos no les preocupaba mucho si el libro les gustaba o si no les gustaba, sino que ya en ese momento estaban tratando de decirme cuál era el libro que yo debía escribir después. Es decir, los críticos son una especie de profesionales parasitarios que por determinación propia y sin que nadie los haya nombrado, se han constituido en intermediarios entre el escritor y el lector. Es decir, el escritor se toma el trabajo de tratar de comunicar sus experiencias, de mandarle su obra al lector, y se encuentra con que en el camino hay unos señores que no dejan que llegue directamente esa obra al lector, sino que dicen, un momento, ustedes no están en condiciones de entender lo que este señor les quiere decir. Nosotros se lo vamos a explicar. Y entonces entran en un problema de desexplicación total. Es una cosa muy particular, me di cuenta particularmente en 100 años de soledad. Cuando me di cuenta de eso, empecé a no leer más críticas. Sobre todo porque notaba que no solo trataba de decir qué había dicho en 100 años de soledad, sino que debía seguir diciendo. Se me olvidó el libro. ¿Cuál era la pregunta?